Revelado, mi hija intentó despojarme de todo, pero el gerente del banco descubrió un secreto Inc. Era una calurosa mañana de domingo en el bullicioso barrio hispano donde Pedro había pasado toda su vida. El sol iluminaba los biberones de colores que adornaban su pequeña tienda de abarrotes, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Pero algo andaba mal. Al abrir las puertas, una sensación extraña invadió su pecho. Los balances no cuadraban. Las cifras que siempre conocía al dedillo ahora eran un rompecabezas que no lograba resolver. ¿Cómo era posible? Al día siguiente Pedro se dirigió al banco, sus pasos se sentían pesados como el plomo. Allí, cuando lo vio, Raúl, el gerente y amigo de toda la vida, notó la preocupación en el rostro de Pedro. ¿Todo bien, hermano?, le preguntó con su voz grave y cálida. Pedro esbozó una sonrisa temblorosa y le confesó su inquietud. Raúl, con su instinto protector, decidió investigar un poco más. Mientras revisaba los documentos, algo en el fondo de su mente le decía que había más de lo que parecía. Mientras tanto, en su hogar, la atmósfera era tensa. La risa de los niños que jugaban en la calle contrastaba con el silencio que se había adueñado de la casa de Pedro. Camila, su hija de 25 años, había cambiado en los últimos meses. La ambición brillaba en sus ojos, dibujando un futuro que él nunca había imaginado para ella. Ella, impulsada por las redes sociales y por la presión de un mundo que valoraba lo superficial, se había asociado con personas de confianza dudosa. Con su padre en la mira, estaba gestando un plan más oscuro de lo que él podía concebir. La comunidad lo amaba. Todos conocían a Pedro como el hombre honesto que siempre estaba allí para ayudar. Pero en su hogar, los rumores de descontento por parte de Camila comenzaban a susurrarse como una sombra. La lealtad familiar que siempre había defendido se enfrentaba a una traición que lo desgarraba por dentro. ¿Por qué, hija? ¿Por qué?, se preguntaba en las noches, con el corazón apretado y lágrimas en los ojos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo cuando todo parecía caer en el abismo, Raúl desenterró un secreto olvidado en los archivos del banco, un testamento perdido de la abuela de Pedro que podría cambiar el rumbo de esa historia. La conversación que tuvo con Raúl le abrió los ojos a una nueva realidad, pero también le advirtió del juego peligroso que Camila estaba tejiendo a sus espaldas. Mientras se preparaba para enfrentar a su hija, un mensaje de texto de ella le heló la sangre: o luchas a mi lado o perderás todo lo que amas. El corazón de Pedro latía salvajemente mientras recordaba los sacrificios hechos, las horas interminables trabajando, todo por amor a su familia. Al llegar el momento de confrontarla, la tensión era palpable, y lo que había sido una relación llena de amor estaba a punto de transformarse en un campo de batalla emocional. ¿Qué camino elegirá Pedro? ¿Perdonará a su hija o dejará que la traición divida todo lo que ha construido? La emoción se intensificaba en el aire denso. La lucha entre el amor y la traición estaba a punto de explotar, y las raíces familiares que siempre veneraron se encontraban al borde del colapso. La pregunta resonaba en el aire: ¿qué vendrá después? La puerta de la habitación de Camila se mantuvo cerrada, pero el eco de su música a todo volumen se filtraba por las rendijas. Pedro sintió como la frustración y la tristeza se entrelazaban en su pecho. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Había sido él quien la había enseñado a valorarse, a soñar, a aspirar a algo más. Ahora, esos ideales se convertían en trampas de oro que la alejaban de lo que realmente importaba. Tomando aire por la nariz, se sintió decidido a no dar marcha atrás. Mira, Camila, necesito hablar contigo, dijo golpeando ligeramente la puerta. La música se detuvo y el silencio que siguió fue ensordecedor. Luego un sonido de pasos se aproximó y la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro de su hija. La sonrisa que solía iluminar esos ojos ahora estaba ausente. ¿Qué quieres, papá?, le preguntó ella con una desconfianza palpable en su voz. Pedro notó cómo la inseguridad en ella había sido sustituida por una actitud desafiante. Eso le dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado.
Debemos hablar sobre el mensaje que me enviaste, dijo Pedro, intentando mantener la calma. Pero su voz traicionó su nerviosismo, estaba en juego lo que más amaba. No puedes amenazarme de esa manera. Camila cruzó los brazos, la defensiva alzada como una muralla. No es una amenaza. Es una advertencia, padre. Si no te alineas conmigo, no tendrás nada. No es mi culpa si no entiendes cómo funcionan las cosas ahora, replicó, el fuego en su mirada haciendo que Pedro se sintiera aún más impotente. ¿Desde cuándo has dejado que el dinero y la fama distorsionen lo que somos? Nosotros somos una familia. Exclamó él, sintiendo la angustia apretar su corazón. La conversación se había desviado del camino del amor familiar hacia una confrontación dura y fría. No todo es tan simple, Camila se atrevió a decir, con una voz que ya no se parecía a la de su hija, sino más bien a un eco de sus nuevas amistades. El mundo está en constante cambio, papá. Nunca te has adaptado. Pero yo tengo planes, y tú deberías apoyarme. ¿Apoyarte en qué? En despojarme de todo lo que he trabajado toda mi vida. No puedo permitir que eso suceda. Gritó, la pasión en su voz vibrando en el aire como una cuerda tensa. Camila se acercó un paso más, su rostro ahora sombrío. Si no me apoyas, podrías perder mucho más que solo dinero. Hay secretos que no conoces, viejos y oscuros, que podrían destruirte. Su voz era casi un susurro, pero cada palabra era como un golpe. Las palabras la golpearon como un rayo. ¿Qué podía significar eso? Pedro sintió su corazón latir con fuerza mientras las imágenes de la herencia que había heredado de su madre invadían su mente. El testamento, ese misterioso documento que Raúl había encontrado. ¿Acaso su hija sabía algo más? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, su voz temblando, llena de una mezcla de miedo y determinación. La mirada desafiante de Camila se suavizó por un momento. Solo quiero que entiendas que estoy en esto por nosotros, por nuestra familia. Lo que estoy haciendo es por un futuro mejor, dijo, pero Pedro no podía creerle. La sombra de una traición seguía acechándolo. Justo en ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Era Raúl. Pedro, tienes que venir al banco de inmediato. Lo que he descubierto sobre el testamento puede cambiarlo todo. Pedro se paró en seco. Mirando a Camila, supo que el juego había cambiado. El futuro de todos, lo que sus corazones habían construido, estaba al borde de una encrucijada feroz. Podría descubrir la verdad antes de que todo se desmoronara. Con el corazón palpitante y la determinación floreciendo en su interior, Pedro se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Camila atrás, envuelta en sombras de incertidumbre. La batalla familiar apenas comenzaba, y el destino de su legado estaba en juego. ¿Qué otros secretos lo acechaban, y qué estaba dispuesto a hacer para proteger a su familia? Pedro atravesó el pasillo, su mente agitada como un mar embravecido. Las palabras de Camila retumbaban en su mente, ecos de una hija que había cambiado, que ya no parecía la niña que él había criado. Abrió la puerta de la casa y sintió el aire fresco tocar su rostro. Iba hacia el banco, pero su pensamiento seguía atrapado en la posibilidad del secreto que podría cambiar todo. Mientras conducía, las caras de su familia pasaron por su mente como sombras fugaces. Su esposa Ana, siempre tan comprensiva, y su pequeño hijo Joaquín, buscando la atención de una hermana que ahora parecía distante. ¿Qué demonios le había pasado a Camila? Esa ambición desmedida valía la pena la pérdida de todo lo que habían construido juntos. Al llegar al banco, el corazón le palpitaba aceleradamente. La preocupación se convertía en una mezcla de ansiedad y determinación. Raúl lo esperaba con una expresión que reflejaba algo entre la angustia y la urgencia. Pedro, gracias por venir tan rápido, dijo Raúl, llevándolo rápidamente a su oficina. Allí el ambiente era más pesado que de costumbre. ¿Qué descubriste sobre el testamento? Preguntó Pedro, sintiendo que cada palabra era una carga de fuego. Los ojos de Raúl se oscurecieron. No puedo contártelo todo aquí. Hay implicaciones legales, pero lo que te voy a decir puede afectarte más de lo que imaginas, respondió, cerrando la puerta. El hombre se giró hacia su escritorio, donde un dossier grueso y desgastado reposaba. Lo que está en este documento no solo involucra la herencia. Los bienes que creías asegurados pueden estar en riesgo. Hay cláusulas que no conocías y que Camila podría estar utilizando en tu contra. Pedro sintió un golpe en el estómago. ¿En contra de mí?
¿Por qué haría algo así? La confusión y el miedo chorreaban de su voz. Raúl continuó, no solo se trata del dinero. Se menciona a alguien. Una persona que tiene el poder de influir en todo. Si Camila se alía con esta persona, podría manchar tu legado. Es un juego peligroso. Maldita sea. Necesito saber quién es, dijo Pedro, su voz llena de urgencia. La revelación le llenó el pecho de un frío glacial. ¿Cuánto de su hija había cambiado? ¿Y quién estaba detrás de ella? Eso no es todo, Raúl dijo, frenando el impulso de hablar más. El contrato tiene cláusulas sobre responsabilidades familiares. Si no actúas pronto, el riesgo no solo afectará tu fortuna, sino tu relación con la familia. Si Camila decide ir por ese camino, puede que te vea sin nada. Mientras escuchaba, la rabia y el dolor se entrelazaban dentro de él. Necesito un plan, Raúl. No puedo permitir que esto suceda. No puedo perder a mi hija y mi familia al mismo tiempo. Raúl asintió, sabiendo que cada decisión que tomaran a partir de ese momento tendría un impacto. Lo que haremos ahora es crucial. Necesitamos investigar a esa persona. Ya sea un amigo o alguien más oscuro. No podemos dejar que se interponga entre ustedes. Pedro salió de la oficina con la mente nublada y el corazón en llamas. La realidad se había vuelto más compleja, y el peligro acechaba más cerca de lo que había imaginado. De regreso a casa, miró la entrada silenciosa y sintió que cada paso se hacía más pesado. ¿Cómo iba a enfrentarse a Camila? ¿Qué si ese desconocido era más que una amenaza, tal vez un amigo o un amante? Al entrar, el aroma familiar a café lo envolvió, pero esa calidez no era suficiente para restablecer el equilibrio. «Papá, ¿dónde estabas?», preguntó Joaquín, sonriente a pesar de que en el fondo, Pedro sabía que sus ojos buscaban a Camila. «Tu hermana y yo tenemos que hablar», murmuró Pedro, dándose cuenta de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como un campo de guerra. La preocupación le llenaba el pecho mientras subía las escaleras. Se enfrentaría a los secretos que amenazaban su vida familiar, pero en el fondo, se preguntaba si al final podría salvar a su hija. Lo que no sabía era que el próximo giro en su historia podía cambiarlo todo, su amor por ella versus la traición que una vez consideró imposible. El corazón le latía con fuerza. Podría enfrentar lo que verdaderamente había detrás de todo. Pedro se detuvo frente a la puerta del cuarto de Camila, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. Con una respiración profunda, intentó calmarse antes de entrar. No quería llegar a su hija con rabia, sino con la esperanza de que aún había un camino para recuperar lo que parecían ser sus lazos perdidos. Al empujar la puerta, se encontró con una habitación que alguna vez había estado llena de juguetes y risas. Ahora estaba desordenada, con artículos de moda desparramados por doquier. Camila estaba sentada en el borde de su cama, con los ojos fijos en una pantalla de teléfono, perdidas en un mundo que Pedro apenas podía entender. Camila, comenzó, pero su voz sonó más suave de lo que había querido. Ella levantó la cabeza, sorprendida. «¿Papá? ¿Por qué no has llamado antes?». Su tono fue defensivo, casi hostil. «Necesitamos hablar». «Sobre el testamento, sobre lo que Raúl me dijo», expuso Pedro, tratando de mantener la calma mientras el mar de emociones rugía dentro de él. «¿De eso se trata?». «De dinero y herencias», replicó Camila, su voz reprochadora. «Siempre es lo mismo contigo. Nunca entiendes lo que realmente importa». «Claro que importa, Camila. Pero no se trata solo de eso, se trata de nuestra familia», respondió, sintiendo que las palabras se le atragantaban en la garganta. «Raúl me ha dicho que hay alguien más». «¿Quién es? ¿Y por qué estás confabulando con esa persona?». Ella se puso de pie, el resentimiento llenando su mirada. «No estás listo para entender. Esa persona me está ayudando a alcanzar mis sueños, a hacer algo worthwhile. Tú siempre pensaste que la vida debía ser una línea recta, segura y monótona. Pero la realidad es distinta». Pedro sintió que cada una de sus palabras era un golpe. ¿Pero a qué precio, Camila? ¿A costa de traicionar a tu propia familia? «No puedo perderte, no puedo perder mi hogar». «¿Hogar? Ese lugar donde nunca me escuchaste». «Es hora de que finalmente escuchen lo que tengo que decir», dijo Camila, cruzando los brazos, mientras sus ojos centelleaban con determinación.
Estoy aquí para escucharte, declaró Pedro, sintiendo que el diálogo se estaba convirtiendo en un monólogo donde solo ella hablaba. Camila respiró hondo, un momento de duda cruzando su rostro antes de dar un paso adelante. Sabes que este lugar me ha contenido, me ha atado. He encontrado a alguien que cree en mí sola, no como tu hija, no como un simple papel en tu testamento. Esta persona, Pedro estaba atento, le interrumpió. Es una relación, Camila. ¿Hay algo más entre ustedes? La preocupación lo invadió. Sabía que la búsqueda de libertad podía llevar a caminos inesperados. No se trata de eso, papá. Pero debo ser libre. Tomar mis propias decisiones, aunque signifique tomar distancia de esta familia. Había una tristeza palpable en su voz, como si finalmente se diera cuenta del abismo que se abría entre ellos. ¿Y qué pasa con Joaquín? ¿Qué pasa con el amor que hemos compartido? La voz de Pedro se quebró, la comprensión de que su relación había sido puesta en la balanza lo golpeó con fuerza. ¿Amor? Papá, el amor no siempre es suficiente. Ustedes no ven mis sueños, y yo no puedo seguir ignorándolos, susurró Camila, sus ojos llenándose de lágrimas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? Pedro sintió que su mundo se desmoronaba, sin saber cómo volver al camino que solían caminar juntos. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, el sonido de un mensaje entrante interrumpió la tensión. Camila miró rápidamente su teléfono y su expresión se volvió fría. Es él. Él. ¿Por qué te afecta tanto un simple mensaje? Pedro cuestionó, sintiendo el nudo en su estómago apretarse aún más. Camila apretó los labios. Porque él tiene un plan, papá. Un plan que puedo hacerme ganar algo mucho más grande de lo que tú jamás soñaste. Las palabras de Camila resonaron en la habitación, haciendo que Pedro sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y si ese plan te arrastra hacia algo oscuro? No sabemos quién es ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Entonces tendrías que actuar rápidamente, porque no voy a frenar mi vida por miedo a lo que pueda pasar. La respuesta de Camila fue desafiante. Pedro sintió una oleada de desesperación mezclada con la necesidad de proteger a su hija. ¿Era este el momento para arriesgarlo todo por el amor de una hija desesperada, o debía arriesgarse a perderla para siempre, con el corazón latiendo con fuerza? Una pregunta emergió entre él: ¿podía confiar en que el camino que eligiera Camila conduciría a un norte seguro, o tendría que detenerla antes de que fuera demasiado tarde? La incertidumbre lo envolvía. ¿Habría manera de salvar a su hija y mantener su familia unida? El tiempo se le estaba acabando, y la sombra de la traición se acercaba más cada día. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esa figura misteriosa que parecía influenciarla? Estaba a punto de descubrir que la línea entre amor y dolor es más fina de lo que había imaginado. Pedro sintió que el aire se volvía denso en la habitación. La mirada decidida de Camila le daba miedo, pero también una chispa de esperanza. Tal vez esa determinación era lo que ella necesitaba para finalmente sentirse escuchada. Con cada segundo que pasaba, la urgencia de actuar lo consumía, pero ¿cómo hacerlo sin romper la frágil conexión que aún tenían? Camila, por favor, su voz temblaba, dime más sobre este plan. ¿Qué es lo que piensas hacer? Ella lo miró como si evaluara si aún había espacio para la verdad entre ellos. Con un suspiro profundo, Camila dio un paso hacia su padre. No se trata solo de mí, papá. Esta es mi oportunidad de ser algo más. Quiero ser una artista, tener mi propio estudio, expresar lo que siento sin miedo. Pero esto necesita inversión y su voz se desvaneció por un momento. Necesito alejarme de aquí. ¿Alejarte de casa? ¿Y de mí? ¿De todo lo que hemos construido juntos? Pedro sintió que su corazón se estrujaba. ¿No consideras lo que estarías dejando atrás? ¿Qué he dejado atrás realmente? La desafió ella, sus ojos desbordando tristeza y rabia a la vez. He vivido en este mundo de expectativas, de ser lo que todos quieren que sea. Pero no soy solo tu hija. Soy Camila, una mujer que quiere volar. Pedro sintió que la desesperación borraba cualquier rayo de lógica. Entonces, ¿es este chico quien te impulsa a hacerlo? ¿Lo has puesto a él antes que a tu propia familia? No, papá. No es así. Él solo me ha mostrado que hay un camino diferente, que se puede luchar por lo que uno quiere. Si tú suave y fácilmente lo aceptas. Camila bajó la cabeza, sus ojos brillaban. Al menos podrías intentar entender mi lado. La puerta se tambaleó al abrirse cuando su madre, Ana, entró.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz al borde de la preocupación al ver la tensión palpable. Estamos hablando sobre el futuro de Camila, respondió Pedro, tratando de mantener la calma, pero su frustración se hacía evidente. Ella ha decidido que quiere cambiar su vida de manera drástica. Ana miró a su hija, y en sus ojos vio más que desesperación, vio dolor. Hija, ¿es esto cierto? ¿Dejarías todo por personas desconocidas? El temor le daba forma a cada palabra. No son desconocidos. Son oportunidades, son mis sueños. La voz de Camila se llenó de urgencia, como si dar un paso atrás ante sus propios deseos fuera una derrota. Tener un estudio, vivir mi pasión, porque eso debería asustarles. Antes de que alguien pudiera replicar, el teléfono de Camila sonó otra vez. Con mano temblorosa, recogió el dispositivo, casi como si lo que decía el mensaje fuera una sentencia que ella había estado esperando. Necesito contestar, dijo y se dio la vuelta, mientras sus padres intercambiaban miradas preocupadas. Pedro sintió un apretón en su pecho, viendo cómo su niña de algún modo se convertía en una joven con un mundo completamente ajeno a él. Camila, espera, pero ella ya estaba absorta, sus ojos brillando en la pantalla como en un trance. Camila, el tiempo no se detiene. ¿No ves que esto podría ser un error? Pedro intentó acercarse, pero algo en el aire se había vuelto irrespirable. Ella se volvió despacio con una malicia en la mirada. ¿Y si podría ser mi oportunidad en lugar de un error? Retó. Tú siempre has querido protegerme, papá, pero a veces hay que arriesgarse. Ante ese miedo, justo entonces, el sonido de un estallido fuera de la casa sacudió la atmósfera. Era un choque brutal, un estruendo que resonó en el corazón de Pedro mientras un torrente de preocupación se apoderaba de él. ¿Qué fue eso? Camila miró por la ventana, y su expresión cambió de desafío a inquietud. No puede ser. Sin pensarlo, lanzó su teléfono a la cama y corrió hacia la puerta, seguida por sus padres, pero una sombra se cernía sobre ellos. El futuro de Camila parecía menos brillante, más amenazante. ¿Era ese el precio de su búsqueda de libertad? Pedro sintió la adrenalina fluir a medida que se aventuraban hacia la puerta. Las preguntas giraban en su mente. ¿Habría un peligro más allá de su control? ¿Y qué secretos se estaban revelando entre el humo de una realidad inminente? Cuando abrieron la puerta, la escena afuera cambió todo lo que creían saber sobre el futuro de su familia. Una revelación, un destello oscuro, les esperaba. ¿Podría la vida de Camila cambiar para siempre en un solo instante? La respuesta estaba a punto de presentarse, y no será como ninguno de ellos había imaginado. El aire fuera de la casa estaba cargado de una tensión palpable. El estruendo había dejado a Pedro con un nudo en el estómago, y la expresión de Camila lo decía todo. No era un simple accidente. Todo lo que había construido, toda la seguridad que había querido proporcionar a su familia, ahora pendía de un hilo frágil. Al abrir la puerta, se encontraron en una escena desoladora. Ventanas de un auto aparcado en la calle estaban hechas añicos, y el sonido de sirenas resonaba a lo lejos, como un lamento que acentuaba la gravedad del momento. Camila se cubrió la boca con las manos, temblando. No puede ser. Esa es la camioneta de Miguel, gritó, señalando el vehículo destrozado en la acera. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y Pedro se sintió incapaz de comprender la avalancha de emociones que se desataba ante él. Miguel era el chico que había intrigado a su hija, el que había desatado su deseo de libertad. Camila, respira, intentó calmarla, aún sin entender del todo la magnitud de la situación. No podemos quedarnos aquí parados. Necesitamos saber si él está bien. A pesar de su propio miedo, sabía que debía ser fuerte para ella, aunque el miedo a perderla crecía con cada latido. Ana, más compuesta que su hija, tomó una decisión. Voy a ver lo que ha pasado. Quédense aquí. Se echó el abrigo sobre los hombros y salió a la calle, mientras Pedro llamaba a su hija de regreso. Camila, no te alejes, por favor. Una parte de él quería que se sumergiera en su mundo de sueños e ilusiones, pero otra parte sabía que el peligro se cernía sobre ellos, tomando formas inesperadas. Camila no lo escuchó, había empezado a correr hacia el auto destruido. Miguel. Miguel. Cada paso que daba estaba lleno de urgencia, de amor y de miedo desmedido. Pedro se lanzó tras ella, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué haría si algo le pasaba a su hija? La locura lo consumía mientras trataba de alcanzarla. Cuando llegaron a la escena, Ana ya estaba hablando con un par de personas que estaban alrededor del auto.
Él estaba dentro, susurró Ana con una voz apenas audible, su rostro pálido por el horror. No sé si, un grito interrumpió el murmullo. Camila se había hecho camino entre la multitud, y Pedro apenas pudo seguirle el paso. Miguel. Exigió y su voz era una mezcla de desesperación y desafío. Pero no había respuesta, solo el eco del caos que los rodeaba, y el retumbar de una vida que en un instante podía cambiar para siempre. De pronto, un paramédico salió del auto de emergencia y se dirigió hacia ellos, con un rostro que reflejaba la seriedad de la situación. Todas las personas deben retroceder. Necesitamos espacio para trabajar, dijo, pero Camila se negó a moverse. Él es mi amigo, insistió, luchando por acercarse. Pedro vio cómo el dolor y la negación luchaban en su hija. Era un reflejo de él mismo, su propia lucha entre el deseo de protegerla y dejarla volar. Camila, por favor, hazle caso, le suplicó, aunque sabía que sus palabras se perdían en el aire, donde la urgencia lo abrumaba también a él. El cuerpo de Miguel era ahora un misterio envuelto en silencio. Y la bruma que envolvía a la familia se sentía cada vez más angustiante. ¿Qué misterios revelaría esta noche oscura? Pedro sintió una corazonada. Este no era solo un accidente, esto era el principio de algo más grande. Ya no se trataba únicamente de Camila y sus sueños. Había fuerzas en juego que estaban más allá de su entendimiento. Mientras una sirena a lo lejos rompía el aire, supo que las decisiones que tomaran esa noche podrían definir no solo su presente, sino también su futuro. ¿Qué va a pasar, papá?, le preguntó Camila. Sus ojos estaban llenos de desesperación, reflejando el temor que ambos tenían por lo que se avecinaba. Pedro no tenía respuestas, pero sabía que pronto tendría que enfrentar no solo el destino de su hija, sino las sombras que acechaban en su propia vida. ¿Qué se escondía detrás de la máscara de aquel desastre? La verdad, sin duda, les sobrepasaría. El pulso de la noche parecía ralentizarse mientras las luces rojas y azules de las patrullas llenaban la calle de sombras. Pedro miraba a Camila con desesperación. No podía dejarla caer en esa tormenta emocional que los atormentaba. Sin embargo, cada vez que se plantaba en su lugar, esa sensación de impotencia aumentaba como un eco en su mente. Miguel. Volvió a llamar Camila, esta vez con un tono que se convirtió en un lamento. Las lágrimas caían sin control por su rostro, y esa imagen desgarradora hizo que el pecho de Pedro se sintiera como un bloque de cemento. El paramédico que había llegado a la escena parecía concentrarse en una tarea silenciosa, su profesionalismo enmarcado por la urgencia del momento. Juan, un viejo amigo de la familia que coincidía con ellos en la calle, se acercó y tomó a Pedro del brazo. Es mejor que se alejen, le dijo en un susurro. Necesitan espacio y nosotros necesitamos respuestas. Pedro asintió, pero la idea de alejarse lo llenaba de rabia. ¿Por qué debería ceder a eso? Pero en el fondo sabía que no había nada que pudieran hacer allí. Vamos, Camila, intentó persuadirla nuevamente. Ella seguía muerta en el afán de ver, de entender. Sin embargo, la pureza del amor de su hija por ese chico era consumidora, una llama ardiente que no se apagaría fácilmente. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó alguien a lo lejos. La voz de Ana resonó a través del murmullo, y Pedro sintió alivio al ver que volvía entre la multitud. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y dolor, como los de un pájaro atrapado en un enrejado. No quiero alejarme de aquí, dijo Camila, sintiendo que se desmoronaba. Pedro se agachó y la abrazó, dejando salir un susurro cálido. Sé que es difícil, hijita, pero necesitamos entender qué está pasando. Quiero que estemos juntos en esto. Pero si algo le pasa, su voz se quebró. Pedro podía sentir cómo su corazón se rompía en mil pedazos al escuchar esas palabras. La vulnerabilidad de su hija era una memoria dolorosa de sus propios años de lucha. En ese momento, el paramédico hizo un gesto a algunos de sus compañeros. La multitud comenzó a murmurar, y el ambiente se tornó más tenso. Pedro miró a su alrededor, buscando respuestas no solo para su hija, sino para la confusión que se estaba formando en su mente. La vida de Miguel era algo que afectaba no solo a su familia, sino a todos los que rodeaban esta oscura situación. ¿Está bien, Miguel?, preguntó sin poder mantener la voz firme. El paramédico parpadeó rápidamente y Pedro vio la expresión de su rostro. Había algo más que palabras cortas. Estamos haciendo todo lo que podemos, fue lo único que respondió. Las palabras cayeron como una losa, la noche se volvió más oscura,
el eco de la sirena se desvaneció lentamente. En ese instante de profunda angustia, Pedro sintió como si un hilo invisibilizado lo unía a todas las decisiones que había tomado en su vida. Cada elección le había traído hasta aquí, y no podía permitirse fracasar ahora. «Tenemos que irnos a casa, Camila», pronunció Pedro, sintiendo el aire frío cortar su rostro. No era una decisión fácil, pero era necesaria. En la oscuridad que se cernía sobre ellos, había una luz tenue, una chispa que aún podía ser encontrada. Podemos volver y pedir actualizaciones. Pero ahora necesitamos encontrarnos de nuevo. Camila lo miró como si esperara una revelación mágica. Pero Pedro también se sentía como un niño buscando respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Se inclinaría hacia su hija dispuesto a arrullarla, pero sabía que esta noche llevaba consigo más secretos que respuestas. Mientras se alejaban, una sombra se cierne ante ellos. Un personaje desconocido en medio del tumulto pareció fijarse en ellos. Pedro no podía quitarle los ojos de encima. ¿Quién era? ¿Qué papel jugaría en el enigma de Miguel? «Papá, ¿quién es esa persona?», preguntó Camila. Pedro sintió que se helaba la sangre. «No lo sé», respondió con un hilo de voz mientras el desconocido se dirigía hacia ellos. La incertidumbre aumentaba como una tormenta en el horizonte. ¿Qué les esperaba al final de esa noche cargada de secretos y revelaciones? Pedro no pudo apartar la mirada del desconocido que se acercaba. La figura se movía con cierta determinación, sus ojos buscaban algo o a alguien. La multitud parecía desconectarse en un murmullo lejano. Camila, aún aferrada a su brazo, respiraba entrecortadamente, cada vez más inquieta. En cuestión de segundos, el hombre llegó hasta ellos. Era alto con una chaqueta oscura que contrastaba con el claro de la luna. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y urgencia. Pedro frunció el ceño, algo en la forma en que el desconocido lo observaba le hacía pensar que sabía más de lo que decía. «Disculpen, soy Alan», dijo el hombre alargando la mano en un gesto de presentación. Pedro la miró desconfiado y no respondió. La amistad de Juan con la familia no era suficiente para relajarle. Alan pareció notar la tensión. «Solo quiero ayudar». Sé lo que le ocurrió a Miguel. Camila se enderezó de inmediato, sus ojos se iluminaron por un instante. «¿Qué sabes de él?», demandó, algo de fuego volviendo a su voz. Esa fue la chispa que encendió el impulso de Pedro para escuchar, aunque el instinto le decía que había más bajo la superficie. «Vine a la escena de un accidente anterior, no quería volver a involucrarme», comenzó Alan, su voz cargada de un peso que resonaba en el aire. «Pero algo no encaja. Hay detalles que no concuerdan con lo que he visto». Las palabras de Alan hicieron eco en la mente de Pedro. ¿Qué estaba insinuando? Aquella sensación de estar atrapado en un laberinto de secretismos creció más intensa, como un grito apretado en su pecho. «¿Qué es lo que no cuadra?», inquirió, su voz temblando con la ansiedad. Miguel no solo estaba en el lugar equivocado. «Tengo razones para pensar que lo que sucedió esta noche fue más que un simple accidente», respondió Alan. Sus ojos se posaron en Camila, deteniéndose en el dolor que se reflejaba en su rostro. Él estaba tratando de proteger a alguien. ¿Proteger a quién?, preguntó Camila, su voz vibrando con un destello de esperanza pero también de miedo. La idea de que Miguel estaba en peligro por otra causa le cortaba el aliento. Alan respiró hondo, parece que el asunto le pesaba. «Lucía, ella estaba allí. La hija de Graciela. Miguel y ella tienen una historia. La vi antes del accidente hablando con él. Veo que eso no estuvo bien, pero no tengo todo el panorama». De repente, Pedro sintió que se desvanecía el suelo bajo sus pies. Lucía. Recordaba ver a Miguel y Lucía juntos, riendo en la plaza un par de días antes. La protección, el ansia que había despertado en él para resguardar a su hija de cualquier daño, comenzaba a asumir otra forma. Camila tibió la energía de la conversación. «¿Estás diciendo que todo esto fue por Lucía?». Alan asintió con la cabeza, su expresión grave. «Creo que sí, y hay alguien más detrás de esto. Alguien que quiere hacerle daño a Miguel y a los que lo rodean». Pedro sintió que un torbellino de emociones lo atrapaba. Preguntas sin resolver se amontonaban en su mente. Tenía que actuar, pero cómo y hacia dónde iban, era un enigma desestabilizador. Miró a Camila, quien mantenía sus ojos fijos en Alan,
como si buscara más respuestas en sus palabras. Necesitamos descubrir la verdad, murmuró Pedro, su voz firme, pero la determinación era un eco de su incertidumbre. Sin más, algo en su interior gritaba que esto era solo el comienzo. Pudiera ser que el misterio estaba apenas por despegar, en un camino lleno de revelaciones no deseadas. Un sonido explosivo resonó repentinamente, seguido de un grito que parecía venir de atrás. Pedro y Camila se volvieron al instante, la adrenalina subiendo mientras sus ojos buscaban la fuente del caos. Podría ser que esto apenas fuese el inicio de una noche aún más oscura. «Vamos», gritó Pedro, tomando la mano de Camila en un apretón firme. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos averiguar qué está sucediendo». Sin embargo, cada paso que daban hacia el lugar del grito intensificaba su miedo. ¿Qué sombras acechaban en el camino adelante? Pedro y Camila se adentraron entre las sombras del lugar, el pulso acelerado como el ritmo de un tambor. La multitud empezó a separarse, algunas personas ya se movían hacia la salida, pero ellos no podían darse el lujo de huir. En el fondo una mezcla de gritos y murmullos se intensificaba, creando un ambiente electrizante. ¿Y si algo le ha pasado a Miguel? La preocupación de Camila se palpaba en el aire. Ella lo miraba, su rostro expuesto a la incertidumbre, y la angustia en sus ojos lo empujó a avanzar más rápido. «Primero necesitamos averiguar qué ha pasado aquí», dijo Pedro, tratando de mantener la calma. El desconocido Alan se unió a ellos, sus pasos eran pesados y su expresión estaba llena de una ansiedad apenas contenida. Finalmente, al girar una esquina, se encontraron con un grupo de personas reunidas alrededor de un vehículo. Las luces de los coches de policía iluminaban la escena, creando un espectáculo de neón que pareció despertar el miedo latente en todos. Pedro se esforzó por acercarse mientras el murmullo se convertía en un zumbido de preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó Pedro a un oficial que se interponía entre ellos y el escuadrón de emergencia que atendía a una figura tendida en el suelo. «Es un chico, no se puede mover», respondió el oficial rápidamente con la voz grave y segura, pero Pedro se dio cuenta de que su mirada parecía vacía. Camila dio un paso adelante, sus manos temblando. «Es Miguel, es él». La súplica en su tono cortó brevemente el bullicio, el oficial asintió. La respuesta fue como un golpe en la zona media para Pedro. La luz parecía desvanecerse a su alrededor, mientras una oleada de emociones le ahogaba el corazón. Solo podía pensar en lo que Alan había dicho. Quería Miguel proteger a Lucía. Y ahora estaba. La idea lo llenó de rabia y dolor. No podía quedarse de pie. Sin pensarlo, empujó a través de la multitud. Camila lo seguía, aferrada a su brazo con desespero. Cuando llegaron más cerca, la escena se multiplicó en detalles desgarradores. Miguel estaba inmóvil, su cuerpo parecía frágil bajo las luces parpadeantes. Pedro luchó contra la necesidad de mirar hacia otro lado, pero el horror lo atrapó. «Miguel», gritó Camila, sus lágrimas comenzaban a brotar. Instantáneamente se arrodilló a su lado, apretando su mano como si eso pudiera traerlo de vuelta. «Despierta, por favor», Pedro tenía que actuar. El tiempo parecía dilatarse, cada segundo como una hora. Miró a su alrededor, se sentía como un extranjero en un lugar perdido en la oscuridad. Un pensamiento burbujeaba en su mente, debía buscar respuestas, no solo para Miguel, sino para proteger a su hija. «Alan, necesitamos saber más. Si esto fue un accidente o algo más, tú lo sabes». La voz de Pedro retumbaba con determinación. Alan asintió, pero su mirada estaba llena de inquietud. «Hay algo en lo que me gustaría hablar, pero no aquí. Hay más gente involucrada y esto podría ponerlos en peligro». «¿Qué estás diciendo? ¿Sabes algo que no has compartido?», presionó Pedro, sus palabras salían a borbotones. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué parte de la verdad se le estaba escapando? El sonido de una sirena rompió la quietud, alertando a todos de que la situación se estaba volviendo cada vez más grave. En medio del tumulto, Pedro captó unas palabras que murmuraban dos hombres a su izquierda. «Graciela sabe más sobre esto». Algo oculto y luego un instante de silencio antes de que la multitud absorbiera el eco como un susurro. Este nuevo indicio resonó en el corazón de Pedro. Graciela, ¿quién era ella en todo este lío? Se dio cuenta de que las preguntas no solo eran extensas, sino también amenazadoras. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse.
Camila, hay algo más en juego aquí, dijo Pedro, el aire pesado con inquietud. ¿Qué? Su voz era un hilo, llena de temor. No hemos llegado al final de esto. Necesitamos encontrar a Graciela. Ella puede tener las respuestas que necesitamos. Nuestro camino apenas comienza, afirmó, decidido a seguir. Adelante, ambos se miraron, unidos por la incertidumbre y el deseo de proteger lo que más amaban. Pedro tomó la mano de Camila una vez más y juntos, se encaminaron hacia lo desconocido, con la urgencia inundándolos. En sus corazones sabían que el peligro no solo acechaba a Miguel, lo tenían en casa, a su alrededor, y eso les daba una razón más poderosa para descubrir la verdad. Las sombras seguían acechando, pero una nueva determinación ardía en su interior. La historia que empezaba a desenredarse prometía revelar secretos que harían temblar los cimientos de su mundo, y así fue como se lanzaron a la búsqueda de las respuestas de Graciela. Pero, ¿qué más descubrirían en su camino hacia la verdad? La mañana siguiente amaneció con una quietud inquietante, como si el mundo supiera que algo monumental estaba a punto de suceder. Pedro y Camila se sentaron juntos en el viejo comedor de la casa, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero ni uno de los dos podía saborearlo. Las imágenes de la noche anterior seguían danzando en sus mentes, el miedo, la tristeza, el caos, todo parecía haber cambiado para siempre. «Papá, ¿realmente crees que encontrar a Graciela responderá nuestras preguntas?», preguntó Camila, su mirada insistente y vulnerable. «Sí, hija. Siento que ella tiene las piezas del rompecabezas que nos hacen falta», respondió Pedro, sintiendo como la determinación brotaba en su pecho. Era hora de descubrir la verdad, y haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. Pedro tomó su teléfono y llamó a Raúl. «Hermano, necesito tu ayuda. Hemos encontrado nuevas pistas sobre lo que le sucedió a Miguel, y creo que Graciela sabe algo importante. Voy para allá». «Este asunto está más serio de lo que imaginamos», dijo Raúl, la preocupación palpable en su voz. Mientras tanto, una conversación silenciosa surgió entre Pedro y Camila. Aquel instante era crucial. La traición que pendía entre ellos y la necesidad de abrir sus corazones llenaban el aire. Se miraron, y Pedro pudo ver el brillo de su hija, una mezcla de esperanza y lucha. «Te prometo que haré todo lo posible para protegerte, no solo a ti, sino a todos», dijo Pedro, tomando su mano. El camino hacia la casa de Graciela estaba lleno de incertidumbre. Cada curva que tomaban hacía que la ansiedad creciera en sus cuerpos. Sin embargo, había una determinación compartida. La protección de su familia era su misión primordial. Camila mantuvo su mirada fija hacia adelante, un nuevo desafío brillando en sus ojos. Cuando llegaron a la casa de Graciela, la atmósfera era pesada. Al abrir la puerta, el silencio los envolvió, pero la presencia de Graciela era inconfundible. Ella les aguardaba en la cocina, con una expresión que decía más que 1000 palabras. «Me imagino que vienen a preguntar sobre Miguel». Camila sintió un nudo en su garganta, pero la urgencia de la situación la empujó a hablar. «¿Qué sabes de él?». «Necesitamos entender lo que pasó». Graciela respiró hondo, sus ojos centelleando con un brillo sombrío. «No es solo un accidente. Miguel se vio envuelto en algo más grande, algo peligroso». Pedro frunció el ceño. «¿De qué hablas? ¿Qué tipo de peligro?». Las palabras de Graciela bailaron en el aire, pesadas como plomo. «Hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea para salirse con la suya, y Miguel estaba tratando de proteger a Lucía de eso». El corazón de Pedro se hundió. Pensar que el amor de su hija podía estar ligado a una trama de traición y peligro lo llenó de tensión. «¿Quiénes son esas personas?». «Necesitamos protección, no solo para Camila, sino para todos. Hay un grupo que opera en las sombras. No sé mucho, pero Miguel escuchó cosas que no debía, y eso lo puso en la mira. Debes cuidar a tu familia. No solo Miguel y Lucía están en peligro, ustedes también», advirtió Graciela, la preocupación arrugando su frente. Camila tomó la mano de su padre, sintiendo su determinación en medio del caos. «Debemos hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados». «Así es», afirmó Pedro, sintiendo como la urgencia se convertía en un torrente de acción. «No permitiré que nadie se interponga en el camino de lo que hemos construido». Con renovada fuerza, se trasladaron hacia el umbral de su nueva realidad. Sabía que el peligro era inminente, pero también que el amor y la familia eran más poderosos que cualquier obstáculo. Al volver a casa, la misión crecía en sus corazones.
La búsqueda de la verdad era solo el primer paso, y el siguiente era actuar. En una pequeña reunión familiar, Pedro reunió a su esposa Ana y a Joaquín. Debemos protegernos y mantenernos unidos. Esta lucha no solo es por nosotros, es por Miguel, es por la familia, decía con la voz firme. Ana, aunque preocupada, se mantuvo al lado de su esposo. Haremos lo que sea necesario, prometió, sintiendo cómo la unidad familiar se convertía en una fortaleza. Camila miró a sus padres y a su hermano, sintiendo cómo la esperanza florecía entre ellos. Era la primera vez que sentía el verdadero poder de su familia, y que tan lejos estaban dispuestos a llegar para protegerse mutuamente. No tengo miedo, dijo, decidida. Haremos lo necesario por Miguel. Cada miembro de su familia entrelazó sus manos, sintiendo cómo los lazos se hacían más fuertes. A pesar del caos, la oscuridad no podría destruir lo que habían construido juntos. Este es solo el comienzo, murmuró Pedro, sintiendo un cosquilleo de determinación en su interior. Sabía que lo que siguiera sería difícil, pero también sabía que en la adversidad, el amor sería su mayor arma. Mientras se preparaban para enfrentar las sombras que acechaban, un nuevo amanecer comenzó a gestarse dentro de ellos. El horizonte prometía luz, luchando contra las sombras, y juntos, darían la batalla final por su familia. No todo estaba perdido. Con su amor como guía, Pedro y su familia buscarían la verdad y lucharían por su futuro. Y mientras la náusea de la incertidumbre se disipaba, el ardor de la esperanza brillaba más fuerte. Este era su momento de transformación. Si has llegado hasta aquí, no pierdas la oportunidad de ser parte de nuestras historias. Necesitas suscribirte ahora para no perderte esas revelaciones impactantes que vendrán. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran estas historias emotivas. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.